Bien, pues vamos a ver un ejemplo de aplicación de la regla de la cadena. Considera un cono circular recto hecho de un material flexible y supón se está llenando con agua. En cierto momento la altura del líquido es de 30 centímetros y está aumentando 2 centímetros por segundo. En el mismo instante, el radio de la parte superior del líquido es de 20 centímetros y está aumentando a 1 centímetro por segundo. ¿Con qué rapidez está aumentando el volumen del agua contenida en el cono en ese instante? Bien, para poder resolver este problema, vamos a fijarnos en el siguiente esquema. Entonces, nos está preguntando por la rapidez instantánea de crecimiento del volumen del líquido. Entonces, debemos de recordar que el volumen va a depender de dos variables. En este caso, el radio y la altura. Y si ustedes recuerdan, el volumen está dado por esta fórmula. 1/3 de pi por el radio al cuadrado y por la altura. Entonces, para responder la pregunta del problema, nosotros necesitamos calcular la derivada del volumen del líquido que está dentro del cono con respecto al tiempo. Esto es lo que necesitamos calcular. Pero recuerden ustedes, como el volumen depende tanto del radio como de la altura, y además, tanto el radio y la altura dependen de t, necesitamos aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces recuerden, la regla de la cadena, cuando nosotros tenemos una variable independiente, nos dice que esto es igual a la derivada parcial del volumen con respecto a R, multiplicado por la derivada del radio con respecto al tiempo, más la derivada parcial del volumen con respecto a h por la derivada de h con respecto al tiempo. Muy bien, ahora, en este caso, recuerden, ¿quién es la derivada de esta expresión con respecto a R? ¿Quién es la derivada? Debe de ser claro, este 2 baja y nos va a quedar simplemente 2/3 de pi por el radio y por la altura. Esta expresión, la derivada de R con respecto a t, la vamos a volver a escribir. Derivada de R con respecto a t más, ahora vamos a derivar el volumen con respecto a h. Entonces, si derivamos con respecto a h, esta expresión, recuerden, todo esto es una constante que multiplica h. Entonces, la derivada va a ser esa constante. Entonces, aquí simplemente escribimos 1/3 de pi por el radio al cuadrado, y nuevamente vamos a escribir la expresión derivada de h con respecto a t. Muy bien. Ahora, fíjense muy bien. El problema nos está dando
cómo está aumentando esta altura con respecto al tiempo. Y aquí nos está diciendo que está aumentando a 2 centímetros por segundo. Entonces, esto significa que esta derivada, la derivada de h con respecto a t, es 2. También el problema nos está diciendo que el radio está aumentando a 1 centímetro por segundo. Entonces aquí la derivada de r con respecto a t es 1. Bien, entonces, cuando la altura es de 30 centímetros y el radio es de 20, ¿con qué rapidez está aumentando el volumen? Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí el radio por 20 h por 30 y en este caso esta derivada es 1 más 1/3 de pi por el radio, en este caso 20 al cuadrado por esta otra derivada que sabemos que vale 2. Ahora, si usamos nosotros nuestra calculadora y sustituimos, aquí vamos a obtener 2000 tercios de pi. Si les gustan los decimales, esto es aproximadamente 2094.39 centímetros cúbicos por segundo. O aproximadamente 2.1 litros por segundo. Esa es pues la rapidez instantánea de crecimiento del volumen con respecto al tiempo, justo cuando la altura de la parte líquida es de 30 centímetros y este radio es de 20 centímetros. Bien, con esto concluimos el video.